artista que quise tanto y que admiré tanto y que marcó en realidad una época en los 90, Analí Cabrera, deportista, bailarina extraordinaria, cantaba muy bien, era completa, era lo que en los 90 era una carrera de vedette. Bailaban, cantaban y subían a un escenario y deslumbraban con su talento. Nadie podía imaginar que a Analí le iba a venir un cáncer de mama porque era deportista, tenía una alimentación sana y le vino. Y bueno, Analí está en otra dimensión, la recuerdo siempre, pero hace poco también el Murió muy mundo, joven, a los 51 años. muy joven, creo que 49. Chelita. ¿Cómo olvidar Sí, a lindísima. Chelita? Mi generación la recuerda con cariño, sin duda, estoy convencido. Pero hace poco el mundo también se ha despedido de Olivia Newton-John, que Sí. también empezó con un cáncer de mama. Y vamos a centrarnos en esa enfermedad oncológica. Estamos obviamente muy frustrados, muy dolidos, porque la ley del cáncer, el reglamento de la respectiva ley, no se condice con los que están viviendo las personas que reciben un diagnóstico o necesitan un medicamento. El medicamento no llega a Arequipa, la quimioterapia se posterga, la infraestructura, como nos contaban Valerie, desde el INEN, tienen una máquina y deberían tener 5. Entonces esa máquina trabaja ininterrumpidamente y se malogra. Y cuando vas a hacerte el tratamiento ahí, tienes que esperar. Y se siente desorden, se siente postergación. Se ha promulgado una ley de prevención del cáncer de mama, cosa que celebramos. Le Sin damos la duda, se le da bienvenida. atención por lo Muy menos, ¿no? bien, Claro. qué estupendo que desde el Congreso se sensibilicen con el cáncer de mamas. Pero no queremos que se quede en ley publicada en el peruano, queremos que en realidad las ciudadanas se vean beneficiadas en la práctica con esto. Sin duda, y vamos a hablar del tema con la doctora Tatiana Vidaurre. Ella es presidenta de la Sociedad Peruana de Cancerología, es fundadora del Club de la Mama y es especialista en oncología médica. Ella va a tener todos los datos para poder darnos luces sobre cómo está esta situación, cuánto se necesita darle atención y cuáles son los temores ante esta promulgación con lo que respecta a su reglamentación y todo lo que vendría para que realmente sea dada la importancia que se tiene que dar. Le damos los buenos días a la doctora Vidaurre. Buenos días, un gusto, saludos a todos. Gracias por Eh, estar con nosotros y primero coméntenos en qué situación de causa de muerte, digamos, está el cáncer de mama en nuestro país y cuán importante es que le demos atención, se le dé atención desde esta promulgación. el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres en el Perú. Antes había sido el cáncer de cuello uterino y por todas las intervenciones que se realizó en control del cáncer de la mujer, ha disminuido cáncer de cuello uterino, ahora cáncer de mama es el primero. Por eso es importante seguir realizando acciones de prevención y control del cáncer en las mujeres, sobre todo con los chequeos preventivos en forma periódica, a partir de las edades que corresponden. Bien, dentro de la ley que ya se publicó en el peruano, ahora las mujeres que trabajan en la actividad pública y privada, incluida la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, tienen derecho a un día libre, con licencia, con goce de haber, para dedicarse al despistaje de cáncer de mama. Pueden tomarse ese día exclusivamente para hacerse el chequeo respectivo. ¿Cómo recibe usted, por ejemplo, este aspecto de la norma? Es importante y es bueno ese tipo de iniciativas legislativas, que también ya se tiene una ley previa que es concordante con este artículo 3 de derecho a la licencia para examen de detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino, y creo que eso apoya la prevención del Correcto. cáncer. Ahora, yo Se quería ir, necesitan, si sí, ajá. Valerie me permite, a la segunda parte de la pregunta. Tienen ahora un día libre, ¿no? Con goce de haber, pero cuéntenos cómo está la infraestructura en todo el Perú. Yo me imagino esa mujer que se toma el día libre y tiene suficientes espacios donde atenderse en un tiempo prudente y con un resultado eficiente sobre lo que el estado de sus mamas y de su útero. El, el, el problema principal es considerar
los centros de prevención como parte del Sistema Oncológico Nacional y que sean a través de instituciones técnicas especializadas esa conducción de cómo desarrollar esta expansión de los servicios oncológicos. Y en eso el artículo 7 de la misma ley menciona todas estas normas, dispositivos y todos estos modelos de los planes nacionales de control del cáncer. Y en ese sentido, acá en este artículo 7 no está considerado el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas dentro del actor principal para ejecutar, como dice, por ejemplo, en el artículo 6, dice el Ministerio de Salud y sus organismos competentes. Se necesitan los organismos competentes que conduzcan el sistema para que esto pueda funcionar en forma coherente y se expandan los servicios oncológicos. Entonces, y pueda generar la prevención y el cuidado oncológico integral. Para simplificarlo un poco para el público, entonces, tenemos que mejorar el sistema y aún así el INEN, que es el lugar más apropiado para poder hacer las pruebas, ¿no está incluido en esta ley? En la toma de decisiones y en el artículo 7, en la toma de decisiones, son funciones principales que tiene el INEN para la conducción, porque el INEN es el organismo competente del control del cáncer en el Perú, es decir, es el ente rector, y si no se incorpora al INEN, estos sistemas pierden la posibilidad de accionar como pasa en la ley del cáncer, en la ley nacional, donde incluso el mismo cuerpo médico del INEN ha solicitado que se rectifique el reglamento y que se incorpore al INEN. El INEN es un sistema clave en toda esta dinámica de la ejecución de las acciones de control de cáncer. Por eso, en el reglamento de esta ley sería interesante... Bien, estamos hablando de la Ley General del Cáncer, perdóname Tatiana, estamos hablando de la Ley General del Cáncer que se ha reglamentado recientemente. No estamos hablando ahorita de esta ley de prevención. Estamos hablando de diferentes aspectos de las leyes, en este caso en particular la Ley de Prevención del Cáncer. La recientemente promulgada. La reciente también está generando el mismo vacío desde tu experiencia. Hay un vacío en la medida que no incorporen al INEN. Te rogamos que permanezcas con nosotros para que se subsanen lo que tú consideras desde tu vasta experiencia resultaría en algo eficiente y beneficioso para las ciudadanas, pero yo igual me quedo con esa sensación de que, muy bien, se toman el día libre para hacerse su chequeo, pero cuando van, resulta que no hay cita hasta dentro de 6 meses. Cuando van en Puno, me parece que no tienen el personal proporcionado a la cantidad de mujeres que habitan y que tienen que hacerse el despistaje a nivel profesional. O una mujer, de acuerdo a la información que hay, se hace un palpado y encuentra un bulto. Tendría que resolverse ese mismo día porque el tiempo corre en contra. Cuando va, asustada por el bulto que se ha encontrado, no hay cita hasta dentro de 7 meses. Esas cosas, ¿cómo se pueden subsanar? Volvemos con nuestra invitada Tatiana Vidaurre. Gracias por acompañarnos. Estamos conversando con la presidenta de la Sociedad Peruana de Cancerología, fundadora del Club de la Mama y especialista en oncología médica. Ya se promulgó una ley de prevención de cáncer de mama y cuello uterino. La doctora Tatiana nos ha hecho ver con bastante nitidez que encuentra vacíos en la ley del cáncer que se promulgó en julio pasado y se reglamentó en marzo, y en esta también. En la medida que no se incluya en la dimensión adecuada al INEN, las cosas en la práctica no van a funcionar. Son enmiendas, correcciones que vienen de un especialista, de una persona que conoce la realidad. Y con respecto a esta ley que se ha promulgado, le habíamos dejado pendiente la siguiente pregunta. ¿Cuántas mujeres están en este momento preocupadas porque al bañarse se han identificado un bulto en la mama? Y van, como corresponde, de acuerdo a estas campañas masivas que se han hecho, hacerse la mamografía y el despistaje. Y resulta que no hay espacio,
resulta que no hay cita, resulta que les dicen regresen 6 meses. Y resulta que en algunas regiones ni siquiera hay mamógrafos. Entonces, ¿cómo podríamos subsanar esto, doctora Tatiana Vidaurre? Si vemos la necesidad de expansión de servicios oncológicos, lo más importante es abrir los sistemas de prevención, reactivar los sistemas de prevención en el primer nivel de atención, que eso enlace para como puertas abiertas para el diagnóstico temprano con la referencia a los sistemas de mayor complejidad. Por eso en los servicios oncológicos, en los hospitales generales eran importantes seguir expandiéndolo, y también los institutos regionales de cáncer, tanto en el norte, en el sur, en el centro y en Loreto, en el Amazonas, el Instituto Amazónico. Entonces, esa expansión de la red de servicios oncológicos, que debería ser conducida por el INEN, es necesario reactivar todos los centros de prevención que antes se llamaban preventorios, para que las pacientes tengan esa oportunidad, que cuando le dan el permiso puedan llegar a un centro especializado en prevención del cáncer. No solo de mama, sino hay que prevenir los 7 cánceres que son más prevenibles, y con eso se disminuye la mortalidad del cáncer en el Perú. Pero si no se incorpora el INEN en la conducción, la toma de decisiones, estos modelos que tenemos de prevención del cáncer no se replican de igual manera a nivel nacional. Pero en esta ley quiero saludar este tema de la cobertura en la atención quirúrgica reconstructiva de las pacientes con cáncer de mama. Sí. Eso era sumamente importante considerar, porque la autoestima y la imagen de la mujer es muy sentido con las pacientes de cáncer de mama. ¿Cómo funcionaría prioritaria? ¿Cómo funcionaría, doctora Tatiana, esta cirugía reconstructiva? Hablamos de tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de la importancia de la prevención, de la dificultad que tiene en promedio un paciente para ser atendido, y luego, claro, esta reconstrucción en principio debería funcionar y rápidamente también, para que no haya estos problemas que afectan psicológicamente a los pacientes. Sin embargo, ¿cómo se espera que se logre en realidad? Esto era el tema de cobertura. Hay que incorporar en las coberturas oncológicas, tanto de los programas del sector público como son el presupuesto por resultados, que es el que se supone que cobertura todas las acciones a nivel del Estado, pero también las coberturas de las aseguradoras, ¿no? Es importante, esto no necesita de tiempos de repente inmediatos, es importante que se vaya implementando, porque se necesita de especialización, sistemas altamente especializados, porque la cirugía de reconstrucción no es tan simple. Entonces, si le pregunto sobre los tiempos, en general, usted que tiene experiencia, porque además entiendo que ha sido directora del INEN, ¿no es cierto? ¿Usted sabe, por ejemplo, cuánto tiempo tarda un paciente en conseguir una cita? Por ejemplo, lo que decía Mauricio, si encuentra que tiene un bulto en la mama, ¿cuánto tiempo pasa hasta que es atendida? ¿Cuánto tiempo luego hasta que se le opera? Y luego, en el caso de una reconstrucción, ¿cuánto tiempo más? Es decir, ¿cuántos años, meses le tomaría a una persona recuperarse, en el caso de que esto suceda, cuando identifica que tiene un problema, en este caso en la mama? Actualmente los tiempos son muy prolongados, y a esto no solamente se ha cambiado por cerrar toda la atención a nivel de prevención, sino también la pandemia ha afectado toda la atención oncológica, los tratamientos. Ahora, el tema de acortar esos tiempos, ¿no? Depende de la gestión. Si tuviésemos una buena gestión, esos tiempos se acortarían desde que una mujer, bañándose o en cualquier circunstancia, identifique el bulto, y lo debería hacer todo de manera sumaria, inclusive la biopsia de ese bulto. En nuestro país todo toma 10 veces más de tiempo que en otros países de nuestra propia región. No nos estamos yendo al primer mundo. ¿Cómo subsanamos eso? ¿Solo con gestión? No,
es que el sistema esté integrado en su lógica de ejecución. Y en esa lógica, las leyes deben ser reglamentadas respetando la institucionalidad de todo el sistema de salud, tanto del ministerio como las instituciones claves que ejecutan estas acciones. Entonces, eso es importante porque por ahí van todas las rutas presupuestales y si no se hace en forma integrada, por lo tanto no va a llegar esas acciones ni siquiera a las provincias más alejadas. Y no estamos con una ley que nos esté integrando, lo he dicho varias veces durante la conversación, nos preocupa porque en otras ocasiones también ha salido estos mundos paralelos que no se contactan y terminan siendo perjudicados los pacientes. Hemos visto el caso de los medicamentos oncológicos que nunca llegaron a Arequipa, tardaron muchísimo, y de los cuellos de botellas que se hacen en el propio INEN también, porque las partidas presupuestales no llegan a tiempo. Nosotros le agradecemos profundamente sus reflexiones en Encendidos, doctora Vidaurre. Ya está promulgada esta ley de prevención de cáncer de mama y ha dado usted pistas muy certeras de cómo hacer las enmiendas para que esto en la práctica sea más eficiente y los plazos sean prudentes, ¿no? Sean de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad. Si lo que te salva es reaccionar rápidamente y te encuentras con un estado que te la pone tan complicada, no estamos haciendo facilitadores de salvar vidas. Al contrario. Gracias, doctora. Vamos a ver, gracias a la doctora Vidaurre, vamos a ver cuánto tardan en todo caso en reglamentar esto y en corregir lo que se ha promulgado en esta ley, que como decíamos bien es del cáncer de mama, de cuello uterino, que es necesario ponerle atención, pero por supuesto hacerla de manera correcta. Vamos a ver si escuchan a los especialistas finalmente. Resumen de noticias de esta media hora y regresamos con más.